Hay algo que la mayoría no entiende sobre el silencio. Creen que cuando alguien desaparece, cuando corta contacto, cuando se aleja de todo sin explicación, es porque está roto, porque está deprimido, porque tiene problemas. Y están equivocados, completamente equivocados. La verdad es más incómoda que eso, más profunda, más necesaria. Algunas personas cortan a todos de su vida no porque estén huyendo de algo, sino porque están corriendo hacia algo, y la multitud no puede seguirles el paso. Escúchame bien, cuando un hombre decide que ya no puede cargar con el peso de relaciones que no lo alimentan, que no lo desafían, que no lo hacen crecer, no está siendo egoísta, está siendo honesto, brutalmente honesto, consigo mismo. Y esa honestidad duele, porque implica admitir que has estado viviendo una mentira, que has estado manteniendo conexiones por costumbre, no por convicción, por obligación, no por elección, por miedo a estar solo, no por deseo de estar acompañado. Y ese miedo es el que mantiene a la mayoría encadenados a versiones de sí mismos que dejaron de ser relevantes hace años. La verdad incómoda es esta. No puedes evolucionar si sigues rodeado de personas que necesitan que permanezcas igual. Esto no es una opinión, es una ley de la identidad humana. Mira a tu alrededor. Las personas en tu vida tienen una inversión emocional en quién eres hoy, en el rol que juegas, en la versión de ti que conocen. Y cuando empiezas a cambiar, cuando empiezas a crecer, cuando empiezas a exigirte más, se sienten amenazados, no por ti, por ellos mismos, porque tu crecimiento es un espejo que refleja su estancamiento, y nadie quiere ver eso. Así que empiezan, consciente o inconscientemente, a jalarte de vuelta, con bromas, con críticas disfrazadas de preocupación, con recordatorios constantes de cómo eras antes, con invitaciones a las mismas rutinas destructivas que estás intentando abandonar. Y si eres débil, si todavía estás más comprometido con ser aceptado que con ser verdadero, cedes, regresas, te quedas y mueres lentamente. No físicamente, pero mueres. Tu potencial muere, tu visión muere, tu respeto propio muere. Porque has elegido la comodidad de lo familiar sobre la incomodidad de lo necesario. Ahora déjame preguntarte algo, y sé honesto contigo mismo. ¿Cuántas personas en tu vida realmente quieren que crezcas? No que finjas crecer, no que hables de crecer, sino que realmente te transformes en alguien completamente diferente. Alguien que ya no necesita lo que ellos ofrecen, alguien que ya no acepta lo que ellos normalizan, alguien que ya no participa en los mismos ciclos de mediocridad que han estado repitiendo por décadas. ¿Cuántas? 2 si tienes suerte, 1 si eres realista, ninguna si eres completamente honesto. Y ese es el punto. La soledad que viene de cortar relaciones no es el problema. El problema es la ilusión de compañía que tenías antes. Estar rodeado de gente que no te ve realmente, que no te desafía, que no te respeta lo suficiente como para decirte la verdad. Eso no es compañía, es ruido. Y el ruido te distrae de la voz que más necesitas escuchar. La tuya, tu propia voz, diciéndote qué es lo que realmente quieres. ¿Qué tipo de hombre quieres ser? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar para convertirte en esa versión de ti? Pero no puedes escuchar esa voz cuando hay 20 personas a tu alrededor compitiendo por tu atención, cada una con sus propias agendas, sus propias expectativas, sus propias necesidades emocionales que esperan que tú satisfagas. Porque así es como funcionan la mayoría de las relaciones, como transacciones. Yo te doy validación, tú me das compañía. Yo te doy distracción, tú me das confirmación de que mis decisiones no están tan mal. Yo te mantengo cómodo, tú mantienes tu vida lo suficientemente pequeña como para no hacerme sentir inadecuado. Es un intercambio silencioso, y todos pretenden que es amor, que es amistad, que es lealtad. Pero no lo es. Es dependencia mutua disfrazada de conexión. Y cuando cortas ese tipo de relaciones, cuando decides que ya no vas a participar en ese juego,
La gente te llama frío, distante, cambiado. Y tienen razón, has cambiado, porque ya no estás dispuesto a traicionarte a ti mismo por mantener la paz. Ya no estás dispuesto a comprometer tu futuro por proteger los sentimientos de personas que nunca han protegido los tuyos. Ya no estás dispuesto a ser pequeño para que otros se sientan grandes. Y eso requiere un tipo de fortaleza que la mayoría no posee. Porque cortar relaciones no es solo cerrar una puerta, es cerrar un capítulo completo de tu identidad. Es admitir que el hombre que mantenía esas relaciones ya no existe, que esa versión de ti, que decía que sí cuando quería decir que no, que aceptaba menos de lo que merecía, que se conformaba con conexiones superficiales porque tenía miedo de estar solo, esa versión está muerta, y tienes que dejarla morir, completamente, sin ceremonias, sin despedidas dramáticas, sin explicaciones largas que nadie va a entender de todas formas. Solo silencio y distancia, y el compromiso inquebrantable con el hombre que estás construyendo. Porque aquí está la verdad que nadie te va a decir. No le debes tu presencia a nadie, no le debes tu energía a nadie, no le debes tu tiempo a nadie. Tu vida es tuya, y cada segundo que pasas con personas que drenan tu energía, que cuestionan tu visión, que normalizan la mediocridad, es un segundo robado a tu potencial. Es un segundo invertido en mantener conexiones que no te acercan a quien necesitas ser. Y no puedes recuperar ese tiempo. No hay reembolso. No hay segunda oportunidad. Está gastado, desperdiciado, en conversaciones que no importan, en eventos sociales que no alimentan tu alma, en relaciones que existen solo porque siempre han existido. Y si sigues ese camino, si continúas priorizando la comodidad social sobre tu crecimiento personal, vas a despertar a los 40, o a los 50, o en tu lecho de muerte, y te vas a dar cuenta de que nunca fuiste quien realmente querías ser, porque estuviste demasiado ocupado siendo quien todos los demás necesitaban que fueras. Eso no es vida, eso es performance, un show constante para una audiencia que ni siquiera está prestando atención. Y los hombres que cortan a todos de su vida entienden esto, profundamente, visceralmente. No es que no valoren las relaciones, es que valoran algo más. Valoran la integridad, la autenticidad, la libertad de construirse a sí mismos sin tener que pedir permiso, sin tener que justificarse, sin tener que explicar por qué ya no quieren ser la persona que todos conocieron. Y eso requiere soledad, no como castigo, sino como herramienta. La soledad es donde te encuentras a ti mismo, donde confrontas todo lo que has estado evitando, todos los miedos, todas las inseguridades, todas las excusas que has usado para mantenerte pequeño. Y cuando estás solo, realmente solo, sin distracciones, sin escapes, sin la validación constante de otros, te das cuenta de quién eres realmente. Y si no te gusta lo que ves, tienes dos opciones: seguir evitándolo, llenando tu vida con ruido y personas y actividades que te impidan mirarte al espejo, o enfrentarlo, confrontar la brecha entre quién eres y quién sabes que puedes ser, y cerrarla, día tras día, decisión tras decisión, acción tras acción, hasta que el hombre en el espejo sea alguien que respetas, alguien en quien confías, alguien que no necesita la aprobación de nadie porque tiene la suya propia. Pero no puedes hacer eso con una agenda social llena. No puedes hacer eso cuando tu teléfono no deja de sonar. No puedes hacer eso cuando estás constantemente negociando tu identidad con las expectativas de otros. Necesitas espacio, necesitas silencio, necesitas la libertad de fallar sin audiencia, de cambiar sin comentarios, de reconstruirte sin tener que defender cada decisión ante un jurado de personas que no están haciendo nada significativo con sus propias vidas. Y cuando entiendes eso, cuando realmente lo comprendes, cortar relaciones no se siente como pérdida, se siente como liberación, como quitarte un peso que no sabías que estabas cargando, como respirar por primera vez en años, porque finalmente, eres libre de ser quien realmente eres, no quien tus padres querían que fueras, no quien tu pareja necesita que seas, no quien tus amigos esperan que seas, sino quien tú decides ser. Y esa es la única libertad que realmente importa. La libertad de definir tu propia identidad, de escribir tu propia historia, de construir tu propia vida según tus propios términos, sin compromiso, sin disculpas, sin mirar atrás. Ahora, déjame ser claro,
Esto no es un permiso para ser un imbécil. No es una justificación para lastimar a la gente innecesariamente. No es una excusa para huir de responsabilidades legítimas. Esto es sobre honestidad radical. Contigo mismo primero, y con los demás como consecuencia. Es sobre reconocer que algunas relaciones tienen fecha de caducidad. Y está bien, es normal, es saludable. No todas las personas están destinadas a estar en tu vida para siempre. Algunas están ahí para una temporada, para enseñarte algo, para mostrarte algo sobre ti mismo. Y cuando esa lección termina, cuando ese capítulo se cierra, forzar la continuación de esa relación es un acto de cobardía, porque te mantiene en un lugar que ya superaste, te mantiene interpretando un papel que ya no te queda, te mantiene comprometido con una versión de ti mismo que dejaste atrás. Y eso no es lealtad, eso es miedo, miedo a la soledad, miedo al cambio, miedo a decepcionar, miedo a admitir que has crecido más allá de las personas que alguna vez fueron tu mundo entero. Pero el miedo no es una razón para quedarse. El miedo es una señal de que necesitas irte. Porque cada día que permaneces en una relación que ya no te sirve, cada día que finges que todo está bien cuando no lo está, cada día que priorizas la comodidad de otro sobre tu propia verdad, estás matando una parte de ti. La parte que sabe quién deberías ser. La parte que ve tu potencial. La parte que está dispuesta a hacer lo que sea necesario para alcanzarlo. Y esa parte es la única que importa. Porque es la única que te va a sacar de donde estás. Es la única que tiene el coraje de decir, ya no más. Es la única que puede mirarte a los ojos y decirte la verdad que has estado evitando. Que te estás conformando. Que estás jugando pequeño. Que estás desperdiciando tu vida en relaciones que no te acercan a nada que realmente quieras. Y una vez que escuchas esa verdad, una vez que realmente la escuchas, no puedes ignorarla. No puedes volver a pretender que no sabes. No puedes seguir participando en el mismo teatro como si nada hubiera cambiado. Porque todo ha cambiado. Tú has cambiado. Y ahora tienes que actuar en consecuencia. O vives con la tensión constante de saber quién podría ser mientras sigues siendo quien eres. Y esa tensión te va a destruir. Lentamente, silenciosamente, desde adentro, hasta que no quede nada de ti excepto un cascarón vacío que va a través de los movimientos de una vida que nunca quiso realmente. Eso es lo que le pasa a la mayoría. Se quedan, no porque quieran, sino porque no tienen el coraje de irse. No tienen el coraje de estar solos. No tienen el coraje de reconstruirse desde cero. Así que se conforman, y llaman a eso ser maduro, ser realista, ser leal. Pero no es nada de eso. Es cobardía disfrazada de virtud. Es miedo vestido como sabiduría. Es la muerte de tu espíritu presentada como responsabilidad. Y puedes aceptarlo si quieres. Puedes quedarte donde estás. Puedes mantener esas relaciones que no te llevan a ninguna parte. Puedes seguir siendo quien todos esperan que seas. Nadie te va a detener, pero tampoco nadie te va a salvar. Nadie va a venir a rescatarte de una vida que tú mismo construiste. Nadie va a darte permiso para irte. Nadie va a validar tu decisión de elegirte a ti mismo. Tienes que darte ese permiso, tú mismo. Y tienes que vivir con las consecuencias, con la soledad inicial, con los juicios, con las preguntas, con la incomodidad de reconstruir tu vida sin el andamio de relaciones que has tenido por años. Pero aquí está la parte que nadie te dice. Esa incomodidad es temporal. La traición a ti mismo es permanente. El vacío que viene de quedarte en ellas es permanente. El dolor de decir no es temporal. El arrepentimiento de seguir diciendo sí es permanente. Y cuando estás al final de tu vida, cuando estás haciendo el balance final, no vas a desear haber pasado más tiempo con gente que no te importaba realmente. No vas a desear haber mantenido relaciones que no te alimentaban. No vas a desear haber sido más agradable, más complaciente, más disponible para personas que nunca hicieron lo mismo por ti. Vas a desear haber tenido el coraje de vivir la vida que querías vivir, de ser el hombre que sabías que podías ser, de elegirte a ti mismo cuando todos los demás esperaban que los eligieran a ellos. Y ese coraje empieza ahora, no mañana, no cuando las condiciones sean perfectas, no cuando todos lo entiendan. Ahora, con la decisión de que tu vida te pertenece,
que tu tiempo te pertenece, que tu energía te pertenece y que vas a protegerla, ferozmente, sin disculpas, sin explicaciones, sin la necesidad de que nadie más lo entienda, porque no lo van a entender. No pueden. Están operando desde un lugar diferente, un lugar de miedo, de conformidad, de aceptación de lo que es en lugar de la visión de lo que podría ser. ¿Y tú ya no estás en ese lugar? Ya evolucionaste más allá de eso, y ahora tienes que honrar esa evolución. Tienes que honrar al hombre que estás convirtiéndote. Incluso si eso significa decepcionar al hombre que eras. Incluso si eso significa soltar a las personas que amaban a ese hombre. Porque ese hombre está muerto. Y mantener su memoria viva solo te mantiene muerto a ti también. Ahora escucha esto cuidadosamente, porque es lo más importante que voy a decir. Tu identidad no es algo que descubres, es algo que construyes. Cada día, con cada decisión, con cada acción, con cada no que dices a lo que no te sirve, con cada sí que dices a lo que te desafía. Tú decides quién eres, no tu pasado, no las personas a tu alrededor, no las expectativas de la sociedad. Tú, y si decides ser el tipo de hombre que prioriza su crecimiento sobre la comodidad social, si decides ser el tipo de hombre que corta relaciones que no lo alimentan, si decides ser el tipo de hombre que está dispuesto a estar solo para encontrarse a sí mismo, entonces eso es lo que eres. No es egoísmo, es autopreservación. No es frialdad, es claridad. No es crueldad, es honestidad. Y el mundo necesita más hombres así. Hombres que no negocian su verdad por aceptación. Hombres que no comprometen su visión por validación. Hombres que entienden que a veces tienes que destruir tu vida para salvarla. Tienes que soltar todo lo que conoces para descubrir lo que necesitas. Tienes que estar dispuesto a ser malinterpretado, juzgado y abandonado por otros para no abandonarte a ti mismo. Y ese es el tipo de hombre que construye algo que importa. No para impresionar a nadie, no para probar nada, sino porque es lo único que tiene sentido, porque es la única forma de vivir que honra quien realmente es. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a quedarte donde estás porque es cómodo? ¿Porque es familiar? ¿Porque todos los demás lo están haciendo? ¿O vas a tener el coraje de admitir que ya no perteneces ahí, que has crecido más allá de esas relaciones, que necesitas algo diferente, algo más profundo, algo más real? Incluso si eso significa estar solo por un tiempo, incluso si eso significa reconstruir desde cero, incluso si eso significa que algunas personas nunca van a entender por qué te fuiste. Porque al final del día, al final de esta vida, lo único que importa es si pudiste mirarte al espejo y respetar al hombre que veías. Y no puedes hacer eso si sigues traicionándote a ti mismo por mantener la paz con personas que ni siquiera están prestando atención a su propia guerra interna. Así que corta lo que necesitas cortar, suelta lo que necesitas soltar, aléjate de lo que necesitas alejarte, y construye la vida que sabes que mereces. No porque sea fácil, sino porque es tuya, y eso es lo único que nadie puede quitarte, excepto tú mismo, al quedarte donde no perteneces, al mantener relaciones que no te sirven, al priorizar la comodidad de otros sobre tu propia evolución. No hagas eso, no te hagas eso a ti mismo, porque eres lo único que tienes garantizado en esta vida. Tu compromiso contigo mismo es lo único que realmente importa. Y si no puedes honrar ese compromiso, si no puedes elegirte a ti mismo cuando todos los demás esperan que los elijan a ellos, entonces ya perdiste. No contra ellos, contra ti mismo. Y esa es la única batalla que realmente importa. Ahora cierra esto y piensa en una relación en tu vida que sabes que necesitas terminar. Una que te está frenando, una que ya no te sirve, una que estás manteniendo por miedo, no por amor. Piensa en ella y pregúntate, ¿qué tipo de hombre mantiene esa relación? ¿Y qué tipo de hombre tiene el coraje de dejarla ir? Decide quién quieres ser y actúa en consecuencia. Hoy, no mañana, hoy. Porque el hombre que quiere ser no espera permiso y definitivamente no espera a estar listo. Actúa de todas formas y se convierte en ese hombre a través de la acción. Así que actúa, o no lo hagas, pero no finjas que no sabías. Ahora lo sabes, y lo que hagas con eso es lo que te define.